Sabes, en todos mis años en este estrado, y estamos hablando de más de 40 años, uno cree haberlo visto todo. Los oficiales de policía vienen ante mí todo el tiempo. Buena gente, la mayoría de ellos. Sirven a nuestra comunidad, nos protegen, merecen nuestro respeto. Pero aquel martes por la mañana de noviembre, algo entró en mi sala que hizo que la sangre se me enfriara. Déjame hablarte del jefe Robert Mancuso, 1,88 m de estatura, cabello plateado, el uniforme impecablemente planchado. Entró en mi sala como si fuera el dueño del lugar. ¿Y sabes qué? En su mente, probablemente lo era. Verás, esto no tenía nada que ver con una multa de estacionamiento ni con una infracción menor. El FBI llevaba 2 años construyendo un caso contra este hombre. Corrupción, sobornos, manipulación de pruebas, todo el paquete. Pero nadie en Providence sabía eso. Todavía recuerdo haber llegado temprano a la corte esa mañana, como siempre hago. Lo he hecho durante 40 años. Mi padre me enseñó: Frank, si no llegas 10 minutos antes, ya estás tarde. Así que ahí estaba yo, 8:20 de la mañana, revisando mi lista de casos con una taza de café que Cristina me había preparado. Café fuerte, negro, a la italiana, y veo su nombre allí, jefe Robert Mancuso, desacato al Tribunal. Ahora déjame retroceder y contarte cómo empezó todo esto. 3 meses antes, habíamos tenido un caso que involucraba al oficial Tommy Rodríguez. Buen chico, 5 años en el cuerpo, casado y con 2 niñas pequeñas. Había sido acusado de uso excesivo de la fuerza durante una detención de tráfico rutinaria. Había pruebas en video, testimonios de testigos, todo estaba ahí. Pero algo no cuadraba en el expediente del caso. En el compañero del oficial Rodríguez, ese día debía testificar, pero de repente su informe desapareció. Luego se extravió la grabación de la cámara del tablero. Después, los testigos empezaron a cambiar sus declaraciones. Uno por uno, las pruebas estaban desapareciendo y el caso se estaba desmoronando. Fue entonces cuando intervinieron los fiscales federales. Sospechaban que alguien con un alto cargo estaba interfiriendo en el caso. Alguien con suficiente poder para hacer desaparecer pruebas y lograr que los testigos cambiaran de opinión. Alguien como un jefe de policía, así que citaron al jefe Mancuso para que testificara bajo juramento sobre las pruebas desaparecidas. Un procedimiento sencillo: presentarse, responder preguntas, decir la verdad. Pero Mancuso nunca se presentó, ni la primera vez, ni la segunda. Así fue como terminó en mi tribunal por desacato. Estoy revisando la lista de casos esa mañana, y Cristina se inclina y me susurra: juez, ¿este es inusual? ¿Inusual? Eso es decir poco. Verás, en mis 40 años habré tenido una docena de oficiales de policía ante mí por asuntos graves, siempre profesionales, siempre respetuosos, incluso cuando estaban equivocados, entendían el proceso. Pero aquella mañana algo se sentía distinto. Había más gente en la sala de lo habitual, abogados que no reconocía, hombres con trajes sentados en las filas del fondo. Y la agente Sarah Collins del FBI, aunque en ese momento no sabía quién era, solo era otro rostro entre la multitud. Pero había algo en la forma en que observaba todo que llamó mi atención. Y entonces entra el jefe Mancuso, caminando en mi sala a las 9:30 en punto. Pero la manera en que caminaba, como si me estuviera haciendo un favor al presentarse. Sin respeto, sin humildad, solo arrogancia. Llevaba esa sonrisa burlona en el rostro, como si todo esto estuviera por debajo de él. Y pienso para mis adentros: Frank, tu padre no te enseñó a aceptar faltas de respeto de nadie, lleve placa o no. Detrás de él caminaba su abogado, un traje caro del centro de Providence, de esos abogados que cobran $500 la hora y creen que pueden intimidar a los jueces de los pueblos pequeños. Pero, ¿sabes qué? He lidiado con abogados desde antes de que este hombre naciera. Jefe Mancuso, le dije mirándolo directamente: usted no se presentó a su testimonio ordenado por la corte la semana pasada. ¿Tiene alguna explicación? Why, este hombre, jamás olvidaré ese momento en toda mi vida, me mira directamente a los ojos y dice: juez, con todo respeto, ¿tenía cosas más importantes que hacer? Dirijo un departamento de policía. Tengo verdaderos criminales que atrapar. ¿No sentarme aquí a responder preguntas sobre papeleo, cosas más importantes? Papeleo. Esto se trataba de posible intimidación de testigos y manipulación de pruebas. ¿Sabes lo que le dije? Jefe, en mi sala no hay nada más importante que cumplir la ley. La misma ley a la que usted juró servir cuando se colocó esa placa en el pecho. Su abogado se inclinó y le susurró algo al oído. Probablemente le dijo que se callara y se disculpara. Pero el jefe Mancuso no estaba interesado en disculparse. Estaba interesado en mostrarle a todos en esa sala que él era quien mandaba. Anda un paso hacia mi estrado. Nadie hace eso sin permiso. Nadie. Y dice: juez Caprio,
Creo que necesita entender algo. He estado protegiendo esta ciudad durante 25 años. Tengo relaciones con personas que usted no creería. Personas importantes. El alcalde, el gobernador, líderes empresariales, dependen de mí para mantener esta ciudad segura. Pude sentir cómo me subía la presión. ¿Quieres saber por qué? Porque ya he visto matones antes. Crecí en Providence cuando el vecindario era duro y uno tenía que ganarse el respeto cada día. Aprendí a reconocer a un abusador desde lejos. Mi padre trabajó en 3 empleos para mantener a nuestra familia en construcción durante el día, seguridad por la noche y los fines de semana en los muelles. Me and Q, sin importar cuánto poder tenga alguien, nunca tiene derecho a abusar de él. Este era el peor tipo de abusador en el que lleva una placa y lleva 25 años saliéndose con la suya en jefe, le dije, manteniendo la voz firme pero controlada. La única relación que importa en esta sala es su relación con la verdad. Ahora le voy a preguntar una vez más. Entiende por qué está aquí. Pero en lugar de responder, se dio la vuelta y miró a la sala llena. Todas esas personas observando, esperando ver qué pasaría después, y entonces volvió a mirarme con una expresión de absoluto desprecio, juez. Dijo, alzando la voz, creo que usted es quien necesita entender algo. Yo manejo esta ciudad. No el alcalde, no el consejo municipal, ni siquiera usted. Yo decido lo que pasa en estas calles. Yo decido qué casos tienen prioridad. Yo decido qué pruebas son importantes y cuáles no lo son. Y francamente, no creo que usted aprecie la difícil posición en la que me está poniendo. La sala quedó en silencio total. Se habría podido escuchar caer un alfiler. He tenido gente gritándome antes, claro. Conductores ebrios enfadados por perder su licencia. Padres furiosos porque arrestaron a sus hijos. Personas viviendo el peor día de sus vidas. Pero esto era diferente. Era un oficial de la ley juramentado. Alguien que había hecho un juramento de servir y proteger, diciéndole a un juez que estaba por encima de la ley. Miré alrededor de mi sala. Allí estaba la señora Patterson, que lleva 15 años asistiendo a las audiencias solo para observar. Tenía el rostro horrorizado. Había jóvenes estudiantes de Derecho de la Universidad Brown tomando notas frenéticamente. Había abogados que practican regularmente en mi tribunal. Y todos miraban incrédulos. Me quité las gafas. Rara vez lo hago, pero cuando lo hago, la gente sabe que hablo en serio. Y las limpié despacio mientras pensaba en qué decir. Pensé en mi padre, que llegó a este país desde Italia con nada más que esperanza y disposición para trabajar. Pensé en cada oficial de policía que alguna vez sirvió con honor e integridad, y pensé en lo que realmente significa la justicia en una sociedad democrática. En jefe Mancuso, dije, poniéndome de pie detrás del estrado, algo que casi nunca hago. Déjeme decirle algo sobre cómo funciona esto. Nadie dirige esta ciudad excepto la ley. Ni usted, ni yo, ni el alcalde, ni el gobernador. Y en este momento usted la está violando. Pero él no había terminado. Aquel hombre, ese servidor público, que se suponía debía proteger y servir a los ciudadanos de Providence, perdió por completo el control. Su rostro se estaba enrojeciendo, su voz se elevaba, y comenzó a señalarme con el dedo como si yo fuera un oficial novato al que estaba reprendiendo. ¿Sabe qué, juez?, dijo, su voz resonando por toda la sala. He sido amable hasta ahora, pero creo que usted necesita un baño de realidad. Usted se sienta ahí arriba, con su pequeña bata negra pensando que es importante, pero déjeme decirle cómo funciona el mundo real. Tengo archivos sobre todos en esta ciudad, incluidos los jueces. Sé quién le debe dinero a quién, sé quién está teniendo aventuras, sé quién tiene problemas de juego, así que tal vez debería pensar muy bien cómo quiere manejar esta situación. ¿Archivos sobre jueces? Este hombre estaba amenazándome en plena audiencia, frente a 30 testigos. No podía creer lo que estaba escuchando. En 40 años en el estrado, nadie me había amenazado de esa manera. Ni los narcotraficantes, ni los miembros del crimen organizado. Nadie volvía a mirar la sala. Christina, mi secretaria, estaba pálida como un fantasma. Los dedos de la taquígrafa se habían detenido, simplemente observaba. Algunos abogados parecían asustados, otros indignados, pero un rostro en particular llamó mi atención. La agente Sarah Collins, del FBI, estaba sentada en la última fila, y cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un leve gesto con la cabeza. Fue entonces cuando comprendí que esto ya no se trataba solo de un caso de desacato al tribunal. Era algo más grande, mucho más grande. Habían estado esperando este momento. Querían ver hasta dónde llegaría el jefe Mancuso. Cuando sintiera que lo acorralaban volví a sentar y entrelacé las manos sobre el estrado. Cuando has sido juez tanto tiempo como yo, aprendes a controlar tus emociones incluso cuando alguien te amenaza. Jefe, dije con la voz tan serena como pude, ¿está amenazando a este tribunal? No estoy amenazando a nadie, respondió.
pero su voz ya temblaba. Solo estoy diciendo, hecho. Estoy diciendo la realidad de cómo funcionan las cosas en esta ciudad. Usted puede trabajar conmigo, como lo han hecho todos los demás jueces durante los últimos 20 años. O puede descubrir lo que pasa cuando uno no coopera. Fue entonces cuando su abogado se levantó. Su señoría, mi cliente está evidentemente bajo una gran presión. Quizás podríamos tomar un breve receso y... Siéntese, abogado. Lo interrumpió el propio jefe Mancuso con brusquedad. Yo me encargo de esto. Luego volvió hacia mí. Juez Caprio, le voy a dar una última oportunidad para manejar esto en silencio. Desestime esta citación por desacato. Olvide la citación federal. Y todos podremos volver a los negocios como siempre. ¿De lo contrario qué, jefe? Preguntan se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Pero en el silencio absoluto de mi sala, todos pudieron escuchar cada palabra. De lo contrario, quizá tenga que hacer algunas llamadas, hablar con algunas personas sobre el bufete de su hijo Michael. Es curioso cuántos contratos municipales obtiene su firma. Podría valer la pena investigarlo. Ahora estaba amenazando a mi familia, a mi hijo, que trabajó para pagarse la escuela de Derecho, que construyó su carrera desde cero, que jamás me pidió un favor. Ese jefe de policía corrupto estaba amenazando a mi familia porque yo no le permitía ignorar una citación federal al mes. Puse de pie nuevamente, y esta vez sentí algo que no había sentido en 40 años en el estrado. Sentí ira personal, no desagrado judicial, no frustración profesional, ira ardiente, profunda en jefe Mancuso, dije con una voz que resonó en toda la sala. Acaba de cruzar una línea que nadie, y quiero decir nadie, ha cruzado jamás en mi tribunal. Fue entonces cuando la agente Collins se levantó. Caminó lentamente por el pasillo central, con su placa claramente visible en el cinturón. Detrás de ella venían 3 agentes más, que de pronto comprendí y habían estado sentados en distintos lugares de la sala todo el tiempo. El jefe Mancuso se dio vuelta, y su rostro pasó del rojo al blanco en un instante. Toda aquella arrogancia, toda aquella fanfarronería, todas esas amenazas se desvanecieron al momento. Jeffrey Robert Mancuso, anunció la agente Collins, su voz llenando el silencio, queda arrestado por desacato criminal, obstrucción de la justicia, conspiración, soborno, violación de derechos civiles bajo el amparo de la ley y amenazas a un juez federal. Observé a aquel hombre que decía dirigir esta ciudad mientras los agentes federales lo rodeaban. Resultó que habían estado grabando todo. Cada amenaza, cada admisión, cada muestra de corrupción. Tenían cámaras ocultas en la sala, micrófonos registrando cada palabra. Ann tiene derecho a permanecer en silencio. Continuó la agente Collins mientras le colocaba las esposas allí mismo frente a Tedus. Cualquier cosa que diga podrá y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, se le asignará un abogado de oficio. El jefe Mancuso intentó hablar, pero la agente Collins siguió leyéndole sus derechos. Su uniforme impecable, su reluciente placa, sus 25 años de servicio. Nada de eso importaba a Jan. Ahora era solo otro acusado que creyó estar por encima de la ley. Su abogado tomaba notas frenéticamente, probablemente pensando ya en cómo controlar los daños. Pero el daño estaba hecho. Todo había sido grabado. Todo había sido presenciado. Mientras lo sacaban esposado, se volvió hacia mí por última vez. Toda la arrogancia se había desvanecido. Tenía los hombros caídos, el rostro pálido y la voz apenas un susurro. Juez, dijo, yo cometí un terrible error. ¿Sabes lo que le respondí? Jefe, todos cometemos errores. La diferencia es que la mayoría no los comete mientras amenaza una investigación federal y a un juez en funciones. Después de que se lo llevaron, declaré un receso. Necesitaba un momento para recomponerme. Me temblaban las manos. No de miedo, sino de ira y adrenalina. No dejaba de pensar a cuántas personas había intimidado este hombre a lo largo de los años. Cuántos casos habían sido comprometidos. Cuántos buenos y honestos oficiales habían tenido que mirar hacia otro lado mientras él corrompía todo por lo que ellos luchaban. Cristina se acercó a mi estrado. Juez, ¿está bien? Estoy bien, Cristina, respondí. Pero no dejo de pensar en todos los oficiales que sirven con honor e integridad cada día. Este hombre acaba de deshonrar cada placa de esta ciudad. La agente Collins se acercó a mi estrado antes de irse. Su señoría dijo, queremos agradecerle por su paciencia durante esta investigación. Llevábamos 2 años en esto. Necesitábamos que mostrara su verdadera naturaleza en un entorno público donde pudiéramos grabarlo todo. Agente Collins, respondí. En mi sala todos son tratados por igual, con placa o sin placa, con uniforme o sin uniforme, con contactos o sin contactos. Nadie está por encima de la ley. Precisamente por eso elegimos su tribunal para esto, juez. Su reputación de imparcialidad e integridad es bien conocida. Sabíamos que no se dejaría intimidar. ¿Quieres saber qué pasó después?
En cuestión de horas la historia estaba en todas las noticias, noticias locales, nacionales, cadenas de televisión por cable, jefe de policía corrupto arrestado en la sala del juez Caprio, tras amenazarlo. Pero esa no era la parte importante. Lo importante vino en los días y semanas siguientes. En 3 días después, la oficial María Santos llamó a la puerta de mi despacho. Joven oficial, 5 años en el cuerpo, tan honesta como el día es largo, tenía lágrimas en los ojos. Juez dijo, quería darle las gracias. ¿Agradecerme por qué, oficial Santos? Por recordarnos que la placa vuelve a significar algo, respondió. El jefe Mancuso estaba destruyendo todo en lo que creíamos. No podíamos hablar porque tenía todo el poder. Tenía archivos sobre todos, tal como Dio. Teníamos miedo. Pero usted nos demostró que nadie está por encima de la ley. Fue entonces cuando mis ojos se humedecieron un poco. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que realmente representa la justicia. No el arresto dramático, no los titulares, no las cámaras de televisión. La justicia es cuando la gente buena puede dormir tranquila por la noche, sabiendo que el sistema funciona para todos. Una semana después, recibí la visita del detective Frank Torres, un veterano con 20 años de servicio. Me dijo que el jefe Mancuso había estado dirigiendo una red de protección durante años. Los dueños de negocios que no pagaban terminaban recibiendo más multas, más inspecciones, más acoso. Los policías honestos que hacían preguntas eran transferidos a los peores vecindarios, o pasados por alto para los ascensos en juez, me dijo el detective Torres. Llevábamos años esperando que alguien se enfrentara a él. Usted nos devolvió nuestro departamento. 2 semanas después del arresto, la jefa interina, la capitana Williams, implementó nuevos procedimientos de supervisión en cámaras corporales para todos los oficiales. Una junta civil para revisar quejas, transparencia total en las investigaciones. El gobierno federal intervino con supervisores para asegurar que las reformas fueran reales. 6 meses más tarde, recibí una carta del nuevo jefe permanente de policía. La jefa Williams, la capitana, había sido ascendida. Escribió a un juez Caprio, quería informarle que el jefe Mancuso fue condenado a 8 años en una prisión federal. Se declaró culpable de todos los cargos. Pero lo más importante es que hemos reconstruido este departamento desde su cimiento. Tenemos nuevos programas de formación, iniciativas de policía comunitaria y medidas de transparencia. Por primera vez en años, nuestros oficiales vuelven a sentirse orgullosos de portar sus insignias. Pero la carta que realmente me conmovió llegó de Carmen, la esposa del oficial Rodríguez. Escribió a un juez Caprio: gracias a lo que usted hizo, el caso de mi esposo finalmente se resolvió de forma justa. Las verdaderas pruebas salieron a la luz después de que arrestaran al jefe Mancuso. Tommy fue exonerado por completo. Ha vuelto a su trabajo y lo disfruta de nuevo. Nuestra familia nunca olvidará lo que usted hizo por la justicia. El jefe Mancuso aprendió por las malas que nadie, y quiero decir nadie, dirige esta ciudad, excepto la ley misma. Creyó que su placa lo hacía intocable. Creyó que sus conexiones le daban poder sobre los tribunales. Creyó que podía intimidar a una investigación federal. Se equivocó. ¿Sabes lo que me enseñó mi padre cuando era niño? Frank solía decirme con su marcado acento italiano: el poder sin humildad no es más que corrupción esperando suceder. Tenir. El jefe Mancuso tenía todo el poder del mundo, la placa, el uniforme, las conexiones, los archivos sobre todos, pero no tenía ni una pizca de humildad. Y eso fue exactamente lo que lo derrumbó. A veces aún pienso en aquel día, en cómo la arrogancia de un solo hombre expuso años de corrupción sistemática, en cómo el FBI utilizó mi tribunal para atrapar a un criminal que casualmente llevaba una placa, en cómo 30 personas fueron testigos de la justicia en tiempo real, en cómo, por una vez, la democracia funcionó tal como debía hacerlo, pero sobre todo, pienso en la oficial Santos, en el detective Torres, y en todos los buenos policías que sirven con honor cada día. Ellos merecen algo mejor que líderes corruptos. Merecen nuestro respeto, nuestro apoyo y nuestra confianza. Y esa confianza debe ganarse con integridad, no imponerse mediante la intimidación. El jefe Mancuso creyó que podía intimidarme para someterme. Creyó que su placa le daba inmunidad. Creyó que sus amenazas me harían retroceder. En mi sala lo único que importa es la ley. Y la ley se aplica a todos por igual, desde el veterano sin hogar hasta el jefe de policía, desde la madre soltera hasta el agente federal. ¿Sabes lo que me enseñó ese caso después de 40 años en el estrado? Que a veces, los criminales más grandes son aquellos que se supone deben protegernos del crimen. Pero también me enseñó que la justicia siempre encuentra la corrupción, sin importar qué tan alto llegue, sin importar cuántas conexiones tenga alguien, sin importar cuántos archivos guarde sobre los demás. El sistema funcionó aquel día. El FBI hizo su trabajo, el Mayo, y se hizo justicia. No una justicia perfecta. La corrupción del jefe Mancuso había dañado muchas vidas durante años, pero finalmente se alcanzó la rendición de cuentas,
Así que la próxima vez que alguien te diga que está por encima de la ley, recuerda al jefe Robert Mancuso. Recuerda lo que sucedió cuando intentó intimidar a una investigación federal en mi sala. Recuerda que en Estados Unidos, en una democracia, nadie dirige esta ciudad excepto la propia Constitución y recuerda esto, cuando la gente buena se enfrenta a los abusadores, cuando las instituciones funcionan como deben, cuando nadie recibe un trato especial por su cargo o sus contactos, es entonces cuando gana la democracia. Soy Frank Caprio. Recuerda, a veces el mejor juicio no está en los libros, está en tu corazón. Pero cuando se trata de corrupción, los libros son muy claros. Nadie está por encima de la ley. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga.